En particular esta idea surgió una fría noche de lluvia en las afueras del Bar de René. Estábamos atendiendo un evento con nuestro invitado de hoy. Y ahí surge la idea porque hay un montón de música chilena, sobre todo de los 60, que la mayoría de la gente olvidó. Toda la gente se acuerda de la nueva ola, pero ¿cómo fue esa transición desde la nueva ola que todos conocemos hacia la música de fin de los 60? ¿Cómo era el rock chileno que nació en los años 60? Y hemos traído un invitado que sin duda es un experto en el tema, el Instagram Menomanía67. Aquí les presento a Edson Espinosa. Un gusto saludarte, Edson. Gracias, Javier. Muchas gracias por tu invitación. Muy feliz de estar acá. Así es, y bueno, ¿te acuerdas que nos surgió esta idea del programa ahí cuando estábamos conversando en aquella noche de lluvia? Y esas son las cosas que uno le dejan de repente de las reuniones sociales. Porque efectivamente poco se ha hablado en televisión de lo que era el rock chileno de los 60 y toda esa época, como digo yo, que fue la transición desde la primera nueva ola hacia la segunda nueva ola de fines de los 60. Claro, es toda una época muy rica en cultura, en sonidos, en influencias, en personajes que se convirtieron en todo íconos, como Luis Dimas, como Cecilia, incluso la misma Violeta Parra, que se nos fue en esa misma década tan importante. Exactamente, porque había un desarrollo de música muy interesante desde la música influida desde el rock and roll, el doo-wop, que era el fenómeno, digamos, del rhythm and blues de la época, y después hace la transición hacia el rock. Y la primera pregunta que quiero hacer, ¿los Beatles fueron efectivamente muy importantes? Te hago la pregunta porque mucha gente, por ejemplo mi papá, que tenía unos 24 años cuando salieron los Beatles, o sea, a mí no me llegaron, yo llegué hasta Elvis Presley nomás, pero fueron, o sea, una penetración, una influencia que después llevó a otras bandas. No sé si los Beatles u otro grupo, los Rolling Stones, por ejemplo, influencias en Chile. Mira, indudablemente The Beatles, The Rolling Stone y toda la invasión británica fue fundamental para forjar un movimiento, para forjar un sonido y forjar influencias, tener referentes. Pero hay referentes también, y digamos, bandas que influenciaron mucho el sonido de la música chilena, que se olvidan, como por ejemplo The Shadows, que también claro, es de la invasión británica previa a los Beatles, es decir, 1960. Que tocaban con Cliff Richard. Con Cliff Richard, claro, Apache y todos esos temas. Y ese sonido marcó una esencia en las bandas, en el grupo, no en los cantantes, sino que específicamente en los intérpretes de música. Tenemos ejemplos como el antecedente de Congreso, que es los Masters. Es un grupo que nace en 1965. Tenemos los antecedentes de The Ramblers también. The Ramblers, a pesar de no ser una banda solamente instrumental, bebía ya antes de los Beatles de, no sé, influencias como Elvis Presley, como Cliff Richard, digamos también Little Richard, Ricardito. De Ricardito, que acá de hecho se le conocía como Ricardito, el nombre españolizado. Hemos traído, digamos, tenemos algunas bandas, digamos, características de la época. Hemos hecho una pequeña selección con nuestro entrevistado. Y vamos a empezar hablando de los Max. Y también para introducir al fenómeno del beat chileno. ¿Cuándo el beat chileno se va consolidando? ¿Cuándo va tomando forma como beat chileno? Bueno, como bien te decía, el beat chileno comienza con este desarrollo del sonido de las mismas bandas. Los grupos se empezaron a tomar el camino musical de una forma mucho más seria, digamos. Muchas veces las bandas eran solo acompañamiento de un cantante, pero una vez las bandas se empezaron a forjar, comienza el beat, con bandas como los Max, con bandas como los Tigres, como Plus Splendors, y también Beat 4. Los Tigres que cantaba Lucho Zapata. Lucho Zapata, el bajista que era ciego también. Gran valor, porque tremendo vocalista. A pesar de todas esas complejidades, pudo lograr todo lo que quiso, lograr su sueño. Señor director, tenemos por ahí entonces los Max para empezar, para escuchar un poquitito. Y tú también has traído algunas cosas. Mira, lo que aparece acá, esto lo quiero dejar para el final, porque perfecto, esto es como para hacer un programa completo. Pero algunas otras, digamos, piezas de la época que tú trajiste. Ahí estamos escuchando justamente los Max. ¿Qué piezas, por ejemplo, trajiste de aquí? Justamente este disco, lo voy a mostrar. Ese que está ahí, claro. Este disco es de los Estéreos. Este disco es de 1966. Y tiene la particularidad de que es la primera banda donde participó Florcita Motúa, Raúl Alarcón. Ah, participaba ahí Acá participó, exactamente. Y esta es una de las bandas que, digamos, comenzaron el movimiento beat. Como, bueno, también fueron banda de acompañamiento en algún momento. Y fueron banda de acompañamiento del programa de Sábado Gigante en el comienzo de los años 60. Entre el 60 y... Bueno, ¿cuándo habrá comenzado? ¿El 66 más o menos comenzó? Esta es una buena pregunta. Sábado Gigantes, como Sábado Gigantes debe haber comenzado en 1965-66. Por ahí. Antes
recordemos el inicio del show dominical hasta el 63, y de ahí Sábados Alegres, ¿cómo se llama esto? Había un programa con clases también, y después surgió el Sábado Gigante mucho después, ¿no? Bueno, exactamente como digo, esta banda era la banda de acompañamiento de ese programa por mucho tiempo, yo diría que hasta el 69-70, hasta que cambió un poco, digamos, el director artístico y el director del programa. Y claro, porque el director del programa, Arturo Niconetti, y no sé, ¿la dirigía el maestro Valentín, esa banda? No estaba todavía. No, Maestro Valentín no trabajaba en ese momento en... Bueno, sí, digamos que puede que haya trabajado, no estoy seguro porque todos esos registros están perdidos. No, claro. Digamos que sí trabajaba, pero la banda en sí de acompañamiento eran los Estéreos. Quizás los dirigió en algún momento, sí, puede ser. Muy, muy interesante. Vamos a averiguar un poquito más de esa historia. Enigmas. No, claro, son enigmas de la televisión, que también está muy emparentada, por supuesto, sobre todo en los inicios, con la música, sin duda. Señor director, los Jokers. A continuación, los Jokers, sí, una banda muy, muy importante. La tenemos por ahí, señor director. Es una banda muy importante para el beat chileno, ¿no? Bueno, a propósito de los Jokers, los Max, Beat 4 y Vidrios Quebrados son consideradas las 4 patas del beat chileno, estas 4 bandas. ¿Por qué? Porque, bueno, en especial los Max traen este disco que se llama Kaleidoscope Man, que es el disco más psicodélico que tenemos de este primer periodo de música beat o música pop en Chile. ¿Se puede decir que el primer disco psicodélico? Yo lo considero el primer disco con sonido totalmente psicodélico, ya que están experimentando con sonidos de estudio ya mucho más prolíficos, sofisticados, ahí lo cintas en reversa. Claro, ahí están los Jokers, esos son los Jokers. Esos son los Jokers. ¿Cómo se llama esto? Es realmente impresionante que en la época tomaran tan rápido una influencia, porque realmente en Chile se demoraba todo. Entonces, ¿qué año es ese disco que hablas tú? Kaleidoscope Man es de 1967. De hecho, es paralelo a Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Increíble. Y de hecho tiene muchas similitudes. Se dice que es el Sgt. Pepper chileno. Mucha gente lo considera así. No, qué impresionante, ¿eh? Tienen una canción por ahí que se llama A través del cristal, que es una especie de tributo a Strawberry Fields. Es muy parecida. Claro. No es la misma canción, no es un cover, tampoco es un plagio. Es ligeramente distinto. Claro, pero bebe de esa canción. Es muy interesante. En el caso de los Jokers, se da que no es una banda que se le recuerde por tener canciones propias o de tener discos tan relevantes. Lo que importa de los Jokers es su esencia psicodélica, porque quizás fue la banda que tuvo la presencia más alocada y controversial de la época. Digamos que salían con el pelo largo en una época que se dejan el pelo como yo, digamos. Claro. Pero Jokers se deja el pelito un poco más largo. Claro. Salían a tocar, qué sé yo, con vestimentas muy extrañas, se tiraban al piso, gritaban, era un caos. ¿Qué otras piezas trajiste, digamos, dejando al final ese grupo que quiero mostrarlo al final, porque para que vean lo importante que es? Los Beat 4. Por acá tengo mi disco favorito de Beat 4. Este se llama Había una vez, es del año 1968. Claro. Que también podría decirse que es una especie de Sgt. Pepper. Mostrarme un poquito más. Mira, yo voy a mostrar, porque realmente esta es una verdadera joya, señoras y señores, ¿eh? Y es una edición de la época. Es una reedición, pero es una reedición muy bien hecha porque rescata todos los detalles que trae el disco de la época, digamos. Está perfecto. Sí. Parece como si fuera de la época misma. Exactamente. Es muy bonito. El arte me gusta mucho. Siento que refleja muy bien lo que el grupo propone en cuanto a la sonoridad. Ya que es un disco muy teatral. Acá está Willy Benítez, que es el Tarro. ¿No? Exactamente, el famoso humorista Willy, que después humorista fue humorista Willy Benítez, pero para que ustedes sepan, ¿cómo se llama esto? Trabajó en este grupo, en Big 4, y era un excelente músico. ¿Qué tocaba él? Él tocaba el bajo, y da la casualidad de que en esa época estaba estudiando teatro en la Universidad Católica. Y bueno, acá todos sus dotes teatrales quedan muy plasmados porque las canciones son, como te digo, muy teatrales. Hay momentos de humor, hay momentos muy lúdicos. Además del acompañamiento musical, que es muy psicodélico. Así que se los recomiendo este disco, excelente. Si quieren escuchar sonidos nuevos, Había una vez de Beat 4, excelente recomendación. No, espectacular. Ahora, señor director, vamos con el punto 6, que aquí los voy a sorprender porque esta banda realmente fue muy importante. Se habló en una época, y ahora sí podemos decir el nombre, los Bric a Brac, que era un verdadero supergrupo. Porque estaban los hermanos Zabaleta, que era el grupo que... Los de Cat Twigs. Claro, exactamente. Estaba también la Paz Undurraga, de las Cuatro Brujas y otros grupos más. Claro, de las Cuatro Brujas que hacían neofolclore. Y realmente es impresionante, digamos, la calidad de banda. Ahí estamos viendo justamente nuestro show, que era el álbum donde estaba esta canción, que para mí era
icónica. Icónica, es fantástica, ¿no? Este es el segundo disco de Bric a Brac. Pero acá, el que traje hoy es el primero. Ah, trajiste el primero. El primer disco, claro. Y de hecho también quiero aprovechar de mostrar el otro porque probablemente estos dos discos que tengo en la mano, el de Clan 91 y el de Bric a Brac, son los discos más vendidos de 1967 en Chile. Bueno, acá están todos los éxitos, muchas canciones muy conocidas. Por ejemplo, Te prometo cambiar de Bric a Brac, Alma Joven, Sáquenle las balas a tu fusil, que es un cover de un dúo argentino. Vamos Americanos, A tu lado, qué sé yo. Y de Clan 91 tenemos Díselo a la lluvia, que fue todo un éxito, que es un cover de Randall y Gaulio de Four Seasons. Ah, de Four Seasons. Four Seasons, sí. Y acá mi canción favorita es 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque es una canción que nos recuerda totalmente el sonido de Beach Boys. Acá tenemos dos referentes que podrían compararse a bandas de Estados Unidos, como Beach Boys en el caso de Clan 91 y Mamas and the Papas en el caso de los Bric a Brac. Las armonías que Con las armonías vocales, claro. Sí, recordemos Mamas and the Papas, sobre todo con Caselio, que era fantástica, era prácticamente una soprano. Y como se el caso de acá, tenían dos grandes voces, o sea, instrumentistas también. Pero vocalista era Pablo Raga y ¿cómo se llama? Antonio Zabaleta. Antonio Zabaleta, que es un tenor también. Excelente cantante. Y de hecho toda esta tradición vocal viene del neofolclore. Se dice que Bric a Brac fue la banda que juntó el neofolclore con el rock en su momento. Exactamente. Y es muy interesante esa relación. Yo tengo una teoría que no sé si es aceptada, que el neofolclore bebió, como dices tú, desde el doo-wop. Entonces adaptaron las armonías del doo-wop para hacer canciones de folclore. Y aquí hay otro integrante que no hemos hablado, que es muy importante en la composición, que es Luis Urquidi, el Chino Urquidi. Luis Urquidi, que también tuvo la banda que fue parte del grupo que acompañaba a Luis Dimas, los Twisters. Los Twisters, exactamente. Luis Urquidi realmente hizo composiciones tan geniales en el neofolclore y también marchas, y de hecho una de las marchas gustó tanto, que fue una canción inspirada en el famoso libro de Nostroza, Al séptimo de línea, fue, ¿cómo se llama? Los viejos estandartes. Tanto le gustó al Ejército de Chile que lo adaptaron a mediados de los 60 como su himno oficial. Claramente. Y para que usted sepa que Los viejos estandartes no es una canción histórica de la Guerra del Pacífico, no. Fue creada en los años 60 por Luis Urquidi. Bueno, y no tan solo le gustó al Ejército de Chile, le gustaba mucho a la gente. Era muy curioso escuchar el séptimo de línea y luego escuchar a Cecilia y luego escuchar a los Max. O sea, la radio sonaba. En Chile la radio en los años 60 funcionaba muy bien. O sea, digamos, fue el mejor momento de la música chilena. Hay registros de eso. Y bueno, haciendo la progresión hacia los 70, va pasando diversos fenómenos, digamos, tanto en la situación del país como en otras. Pero el fenómeno va decantando, en algunos casos los mismos Bric a Brac van desapareciendo. ¿Cómo fue esa progresión de la música a principios de los 70? Mientras en Europa, Estados Unidos, triunfaba, por ejemplo, el bubblegum rock, que mucho ese bubblegum rock o rock pop de la época, Sweat, por ejemplo, un grupo que hacía bubblegum rock en la época, por ejemplo, triunfaba en Estados Unidos y venía acá en música libre. Entonces, como que los grupos chilenos fueron como siendo menos populares. ¿Cómo ves esa progresión? Claro, hubo un momento de finales de los 60 donde el beat chileno y la nueva ola, claro, decayó de popularidad. Acá hay un personaje muy importante dentro de todos estos sucesos que se llama Ricardo García, que era un locutor de la radio Minería. Claro. Él tenía un programa que se llamaba Discomanía. Ah, ya, y fue el que tomó la posta entonces Raúl Matas, porque ese programa era... Claro, era de Raúl Matas en los años 50 que lo creó. Claro. Y luego de Raúl Matas vino Ricardo García. Y Ricardo García se encargó de toda esa década hasta principios de los 70 con respecto a la música popular. Él hizo famoso todo el movimiento beat, digamos. Fue el primero en colocar música de los Max y todo esto. Pero a finales de los 60, Ricardo García se comienza a interesar por la música folclórica, de la tradición, digamos, no el neofolclor, sino que el rescate, de la recopilación, de lo que venía, de lo que traía Violeta Parra. Y así comenzó a difundir música de Ángel Parra, música de los dos, Isabel Parra y Ángel Parra, de Víctor Jara, de Inti Illimani, todo el movimiento de la nueva canción chilena. Es más, Ricardo García inventó este festival en 1969, el Festival de la Nueva Canción Chilena, que lo ganó muchas veces Víctor Jara. Claro, exactamente. Y Ángel Parra también. Claro, que en algún momento, de hecho, Neofolclore con la nueva canción Estados Unidos, en un momento ocurre la división y se separa la nueva canción chilena del neofolclore. Claro, acá hay otro personaje importante que es Patricio Mans.
que él comienza como un cantante de neofolclore. El ejemplo de esto es Arriba en la Cordillera, que tiene todo este ensamble vocal y arreglos muy sofisticados. Pero luego de eso, él se entremezcla con Cuncumen, que es, digamos, el conjunto de recopilación que tenía Patricio Más, ¿cómo se llamaba este otro folclorista? Bueno. Estaba Víctor Jara también, Isabel Parra, sí. no, es un personaje muy importante. Rolando Alarcón. Él también, de Cuncumen. Entonces, estos personajes básicamente fundieron y crearon el sonido de la nueva canción china junto a Quilapayún y Inti Illimani. Señor director, y yéndonos ahora un poquito más a nuestra época, hay que decir que nuestro invitado, que Edson, también participa, es músico y participa en el rescate del sonido de los 60 a través de Raíz del Oculto. Señor director, cuando usted tenga el video, ahí póngale play nomás. Y Raíz del Oculto, la primera pregunta que te hago, que se la hacía a la gente de, ¿cómo se llama esto? De, bueno, Lalito de los Montgomery. Exacto. El rescate del sonido de los 60. Está escuchando Raíz del Oculto. El rescate del sonido de los 60. De repente es difícil porque no son los mismos instrumentos. Mucha gente coleccionista de instrumentos antiguos, digamos, lo tratan de hacer, pero la mezcla es distinta, el trabajo de producción es distinto, entonces de repente el sonido cuesta llegar. Ustedes lo han logrado muy bien, entonces ¿cómo lo lograron? Bueno, antes que todo quisiera mandarle un fuerte abrazo y un saludo a mis compañeros de grupo, a Dante, a Francisco, a Alejandro, que supongo que me están escuchando. Con Raíz del Oculto todo comenzó por el gusto. Nosotros somos muy admiradores de la época del sonido vintage, desde décadas que estamos escuchando esta música y bebiendo de esa influencia. Entonces, cuando yo conocí a Francisco por ahí el año 2017-18, hallé en él exactamente al compañero de banda que yo necesitaba, la persona que entendía el gusto por el sonido antiguo. Entonces, no fue para nosotros tan complicado concluir en un sonido que teníamos en nuestra mente, digamos. Él es tecladista, Francisco es tecladista, y maneja muy bien, por ejemplo, software de producción y plugins que emulan muy bien el sonido, por ejemplo, de un Farfisa o de un órgano Hammond. Claro. En el caso, por ejemplo, de Alejandro, que es el guitarrista, él también muy admirador de la época de los 60. Él se compró en algún momento una guitarra modelo Vox de 12 cuerdas. No era de la marca Vox, pero quiso tener el instrumento para emular el sonido. Entonces hay un esfuerzo ahí por... No, claro. Y el arte, ¿quién lo hace? Que les quedó espectacular. Alejandro, el guitarrista, es quien diseñó la portada de este single. Si usted se integra a nuestra sintonía, este no es un disco de los 60, aunque tiene toda la estética de un disco hecho ahora. Indica que, en el fondo, la música de los 60 sigue viva. No solo en Chile, también en otras partes del mundo. No, en el Hemisferio Norte. Pero todavía sigue viva y siguen cultores como ustedes que quieren seguir rescatando y manteniendo el sonido, ¿no? Totalmente, de hecho estamos súper claros de eso. Hay muchas bandas, de hecho ejemplos claros podrían ser Tame Impala, que hace una década atrás, desde el 2010, que nos traen, digamos, este sonido vintage, pero con nuevos aires, digamos, con sintetizadores, sonidos ya hechos de postproducción. Eso es muy interesante y es también lo que nosotros buscamos, que no es solo quedarnos con el sonido puro de los 60, igual siempre estamos interviniendo con cosas nuevas, digamos, sonidos, como digo, plugins, samplers. Claro, absolutamente. Para cerrar, yo te tengo que preguntar algo. Los Sacros. Cuéntanos de esta banda fantástica. No alcanzamos a tenerla acá, pero... Bueno, Sacros, estoy muy feliz porque yo ahora formo parte del grupo Sacros. Y si ustedes no conocen Sacros, Sacros es una banda que nació en los 60, nació a mediados de los 60 y que en 1973 sacan su único disco, que lamentablemente en su época fue censurado, digámoslo así como son. Fue censurado por la dictadura. Ellos fueron parte del sello IRT, el cual fue allanado, y muchas de las pistas, muchas cintas, mucho material, incluso fotográfico, se perdió en ese estudio. Entonces Sacros no pudo lanzar y no pudo hacer una buena promoción de ese disco en su momento. Este disco recién se conoció años después, cuando se lograron hacer reediciones. En su época, ¿cuánta gente habrá tenido el disco? Como 5 personas, 5 o 6 personas, muy pocas.
Y ahora, como esto salió nuevamente, que en realidad es fantástico. Vamos a hablar del segundo bloque, vamos a tener una sorpresa para el segundo bloque, pero también te invitamos a que permanezcan con nosotros, Edson, para hablarnos de dos grandes compositores que yo creo que hay que rescatar de los 60, que se proyectaron más allá, que fueron Scott Scott, y también un poquito más tardío Juan Carlos Duque, que en un momento hablamos de Juan Carlos Duque. Así que pausa, regresamos, se viene una sorpresa espectacular aquí en Vintage, el baúl de recuerdos, espérenos. Los rusos se vieron obligados a desarrollar su propia industria con relojes propios, ¿cachai? Entonces, una de las marcas más importantes del mundo, que es una marca rusa que se llama Boston, ¿ya? Y yo antes Boston, igual que la nave espacial esta del... Claro, la que fue con Yuri Gagarin, justamente. Gagarin, exactamente. Y yo en un momento logré contactarme con Boston, que los vendíamos en la tienda y todo, y dije, acá hay una oportunidad para una colaboración. Entonces yo dije, ¿qué oportunidad hay como entre Rusia y Chile? Dije, hay cosas políticas, obviamente, claro, que podría hacerse algo político, pero decía, pucha, es que esto me van a funar, que no sé qué. De uno u otro lado. Claro, de uno u otro lado. Entonces dije, pero es que hay algo. Entonces, en el Mundial del 62, el partido clave del Mundial, jugaba en Arica, fue Chile-Unión Soviética. Entonces, para el 60 aniversario del partido del 62, hicimos este reloj llamado Justicia Divina. Justicia Divina, fue el 2022, en junio. Que fue lo que gritó Julio Martínez con el gol de tiro libre que metió Leonel Sánchez. ¿Por qué Justicia Divina? Porque no le cobraron un penal. Tal cual. A Leonel Sánchez le hicieron un penal en el borde del área, claro, y lo cobraron como tiro libre. Claro, entonces, cuando metió el gol igual, Julio Martínez se puso a gritar Justicia Divina. Justicia. Y acá... Miren, acá está. Uy, se cayeron los manuales. Los manuales. Mira, yo voy a aprovechar de mostrar porque es una joya. Esto realmente es una joya porque. Y de hecho sale el famoso disco de Julio Martínez, que es el disco con los relatos que se llamaba Momentos Estelares, que es un disco muy cotizado, conocido pero cotizado. Sale ahí. Mire qué gesto más lindo. Mira, la foto del equipo. Y ahí vamos a ver el reloj con... Claro, y acá está el famoso Boston Justicia Divina. Y se nos ocurrió, esto lo soñé, Javier. Porque yo estaba como pensando en el proyecto, ya, ¿qué hacemos? Y un día me desperté y dije, ya, esto va a ser. Pusimos los minutos de los goles en el dial. Entonces la idea es que podéis revivir en tiempo real el partido, ¿cachai? Salen los minutos... Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. Claro, entonces está el minuto 11, gol chileno. Minuto 26, gol soviético, y minuto 29 es ya el famoso gol de Justicia Divina de Leonel Sánchez con el que ganamos 2-1 el partido. Entonces tú al usar el reloj puedes vivir el partido en tiempo real. Pero la historia yo sé que es larga, pero dos preguntas sí muy específicas. ¿Cómo, digamos, si hay problemas por el tema de las colaboraciones con Rusia, por estos embargos que tienen por la guerra? Y la segunda es, ¿cómo lo hiciste con el idioma? Bueno, las dos cosas son muy divertidas. Lo que pasa es que yo a los rusos los contacté antes de la guerra. Si piensa que el reloj era para el lanzamiento, era para el 2022, porque eran los 50 aniversarios, para el aniversario. Entonces justo empezó la guerra y yo trabajaba con un bielorruso, ni siquiera un ruso, un bielorruso que se llama Nikolai, que vivía en Bielorrusia, claro, y yo me lo engrupí porque este fabricaba otra marca de esa época que se llama Electrónica, que eran los Casio soviéticos. Ah, ¿cachai? Que tuvo en un video. En un video también tengo un video que cuenta esta historia. Perdonen a la gente, la estoy aburriendo, estoy llenando información, pero no, que está bien, la cosa es que a través de Nikolai logré dar con la gente de Boston, porque es una oficina que nadie habla inglés, una empresa antigua, súper rusa, soviética, las oficinas grises, la gente así vestida con delantales color oliva, ¿cachai? Me acordé, perdón un paréntesis, me acordé del chiste que hacían los Simpsons de Worker and Parasite. Claro. Era un dibujo animado de los 60 del bloque oriental. Y yo he visto igual es como bonito porque mantienen las máquinas soviéticas para fabricar relojería, claro, igual es bien especial. Entonces a través de Nikolai logré engrupirme a estos compadres y sacarles la idea. Y cuando el reloj estaba listo y ya, muchachos, vamos a pagar, empieza la guerra. Que fue febrero. Y yo veo esta cuestión y digo, obviamente las cosas humanas en la guerra es lo más importante, pero yo inevitablemente pensaba, las noticias publicaron, se bloqueó el sistema SWIFT. Y el SWIFT era el que yo pagaba. Claro, el sistema para pagar. Tal cual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es una cuestión. Y bueno, y finalmente, como en todas estas cosas, empecé un cuento no voy a entrar en detalle, pero empecé un cuento como de la Guerra Fría. Que en la Guerra Fría los tipos encontraban maneras de meter Coca-Cola a Rusia, por ejemplo. No, claro. Hay maneras de hacerlo, pero fue un cacho, realmente un cacho.
Pero lo peor fue que yo no los podía sacar los relojes porque la DHL, la FedEx, todo estaba bloqueado. No, claro. Entonces tuvimos que sacarlos por cajas pequeñitas de a pocas unidades de envíos por el correo estatal. Y las cuestiones se perdieron y era una carga así, se perdió un montón de plata, pero al final llegó y se pudo lanzar y funcionó bien. Y se agotaron, tú sabes, se agotaron en 24 horas. ¿En 24 horas? 24 horas se agotaron. Wow, no te puedo creer. Sí. Mira, yo les quiero mostrar éxito en venta, gracias a Dios. No, tremendo. Que Vostok está, de hecho, esto es una joya porque está en las instrucciones Vostok en cirílico. Sí, con B larga, por así decirlo, que se y la C significa S en claro. El idioma cirílico. Aparte de ¿cómo es esto? Lo que veíamos de la libreta personalizada. Y realmente yo creo que esto es una cosa de colección que hace mucho tiempo yo no lo veía. Realmente un logro tremendo. Vale, muchas gracias. Y se reflejó gracias a Dios en ventas, pues si se nos agotó. También el número 1, este que sacamos, y que todos dicen, no, es que la industria nacional, es que no hay espacio, es que quién lo va a comprar. Muchachos, ¿saben cuánto tiempo se agotó? En 1 hora y media. No, tremendo. En 1 hora y media agotamos el número 1. Así que Oye, hagamos un llamado a los emprendedores. Hagamos un llamado a los emprendedores, hagamos productos nacionales. Exactamente. Muchachos, sí se puede. O colaborar para fabricar. Mostremos la caja, porque la caja es una joya. No, yo tengo que mostrarla. Tengo que mostrarlo yo por la cámara. Mira la caja. Mira lo delicado. Esto parece en realidad un... ¿cómo se llama esto? Un artículo hecho en los 60. Porque aparte el look de la presentación y el reloj es como hecho en los 60 y tiene relación con, digamos, la década que estamos abordando en este capítulo 20. Y de hecho el reloj es mecánico, no es a pila. Ahí está, mira. Es automático. Justicia Divina, Vostok en cirílico, mire. Y están los dos logos, el de Chile y el de... Unión Soviética, ese era el logo del equipo. De la época con ese jugaron ese partido. Justamente. Exactamente. No, realmente es una joya, muchachos. Así que hay que mostrarlo, hay que valorarlo y realmente es algo que es pocas veces visto un trabajo de esta magnitud para lograr un producto tan bonito como es este que ha hecho Alfredo dando la hora. Vamos a hablar ahora de relojes, no solo los que has hecho tú, que por supuesto son muchos, o los que has colaborado, digamos, en realizar, sino que relojes que están en Santiago, porque hiciste un video muy muy bueno, que lo tenemos ahí unas imágenes, de los relojes de Santiago y te diste cuenta que buena parte de los relojes no funcionan. Hay varios malos y hay otros que están contra viento y marea y de repente con pocos recursos, que también es destacable, que están buenos, muchos están buenos, así que sí. Parte del trabajo que hago yo es que, para cerrar el círculo relojero, es que una de las motivaciones que a mí me mueven esto es que yo voy por la Alameda y veo el reloj de la iglesia de San Francisco. Ustedes ven esta iglesia roja, la más antigua, que está cerca ahí de la Universidad de Chile, y está malo. Y a mí me parte el corazón, pues ¿cómo está malo ese reloj? Pues si el reloj como del lugar del origen espiritual de Chile, ¿cómo va a estar malo ese reloj? No puedes tolerar que un reloj esté malo. Y tan bonito, tan malo. Es que no puede ser, como que a mí me decía como que obvio que el país, de repente nos podemos quejar que el país funciona acá, que funciona allá. Obvio que funciona así si el reloj de la iglesia más importante de la ciudad está malo. Ahora, después entendí que era porque la estructura no se puede subir. No se puede subir. El reloj en verdad sí no está malo. Solo que la estructura con el terremoto del 2010 quedó inestable. Esa torre en cualquier momento se cae. Wow. Y no han aprobado el presupuesto para estabilizar eso. Pero qué desastre. Sí, eso es el problema de fondo. Claro. Entonces, claro, he ido conociendo a los relojeros de distintos lugares de Chile y para valorar su trabajo, porque de repente son caballeros mayores y que tienen un trabajo de ir semanalmente, mensualmente a los distintos relojes de Chile y les hacen una mantención y es un trabajo muy loable. Hemos ido al reloj del Museo Histórico Nacional, hemos ido a la iglesia de San Francisco, a la iglesia de los jesuitas, la que está ahí en la calle la que está ahí al lado del Colegio San Ignacio. De San Ignacio de Claro, hemos ido al de Alonso Valle, justamente. Hemos ido al reloj de la iglesia de Federico Santa María. No es la iglesia, la Universidad Federico Santa María, y tienen un torreón en Viña muy bonito. Hay uno que decía del carrillón de la Intendencia. El de la Intendencia está muy bueno. Ese reloj además tiene una gracia que es electromecánico. Yo creo que fue de los primeros relojes eléctricos de Chile, si no fue el primero. Que fue como una gran novedad tecnológica en la época. Y ese reloj tiene una complejidad enorme para repararlo, así que ahí la Intendencia se la ha jugado porque ya hay que poner muchas lucas para que eso ande y ahí ellos sí se han preocupado. ¿Quedan relojeros en Chile? Si yo tengo un reloj a cuerda, ¿todavía queda gente que lo pueda...? Quedan hartos relojeros y les voy a decir algo que puede sonar contraintuitivo. A los relojeros les sobra trabajo. Si hay alguien en su casa que quiere aprender relojería, pero relojería, digamos, en serio, relojería fina, está lleno de gente como nosotros que somos fanáticos, que tenemos que hacer mantención cada 2 años, y los relojeros antiguos, los clásicos, han ido desapareciendo, y los que van quedando están tapados en trabajo.
Así que yo creo que la generación mía, y yo tampoco soy tan joven, yo tengo 34, estoy normal, digamos, pero va a aparecer, yo creo que hay un resurgimiento a nivel mundial del mundo relojero y van a empezar a aparecer, yo creo que cada vez más relojeros jóvenes. Claro, porque el reloj ahora está volviendo a ser una pieza muy cotizada. Tal cual, y ahí estamos nosotros poniendo el pecho a las balas. Pero qué fantástico. Vamos a dejar un momento el tema de los relojes para volver a la música, y Edson nos quedaron pendientes a hablar de dos compositores. Hay una que tiene relación directamente con los años 60, como es Scotty Scott. Scott, que no sé si saltó a la fama cuando ganó el Festival de Viña con Gloria Simonetti, con la famosa canción Mira Mira. Pero en realidad esa fue la década del despegue y se proyectó en los 70, en los 80, bueno, hasta su muerte. Claro, ese fue realmente su salto a la fama como compositora, quizás, con Gloria Simonetti en la presentación de Viña del Mar, el año 69, con la canción Mira Mira. Claro. Pero Margaret Scott ya venía trabajando composiciones desde los años 60. Había hecho composiciones para distintos grupos. Incluso trabajó mucho tiempo para una banda que se llama Los Picapiedras. Ah, sí, me acuerdo. Sí, y esa banda también tuvo que desaparecer porque están ocupando derechos de autor con el nombre. Entonces, se cambiaron el nombre. Claro. Tuve que cambiarse el nombre. O sea, ya en esa época empezaron con el asunto de los derechos, que nosotros nos complica tanto. Bueno, es una época no quiero decir de plagio, pero de ideas que se copiaban. Era muy fácil copiar en esa época, sobre todo en Chile, porque digamos que no todos tenían accesos a comprar discos, a viajar o incluso ver televisión. Entonces ocupar esos nombres o copiar cierta música no se veía como un robo. Los covers eran se dan todos los días en la época de los 60. Claro. Los covers no autorizados. Hoy en día se ve como algo malo, pero en esa época era un aporte porque era acercar esa música a la gente que no tenía acceso. Claro, en ese tiempo no había otra forma. Y hay otro compositor, bueno, que yo te quiero comentar que después lo vamos a tocar en otro programa, el tema ya de los 70, pero Scott en los 70 hizo una sinfonía disco, o sea, se pudo adaptar perfectamente a la música disco. Después en los 80 hizo casi todos los scores de las teleseries de la época. O sea, tenía ductilidad y una interpretación de la época Scott que era fantástica. Bueno, además Scott trabajó también con Cecilia. Claro. Arregló muchas de sus canciones, eran muy amigas, componían juntas. Exactamente. Y el otro compositor que es más reciente es Juan Carlos Duque. Yo creo que, no sé si te parece a ti, uno de los compositores más importantes de la época de los 70, 80. Tuvo mucho éxito también. Juan Carlos Duque tuvo mucho éxito a fines de los 70 y a comienzos de los 80, sí. Y él partió con un grupo que se llama Miel. Que da la casualidad, fíjate que yo ahora, como estoy tocando con los Sacros, me he enterado de muchas cosas, porque ellos fueron de la época, vivieron esa época y conocieron a todos esos músicos. Y da la casualidad que Aquiles Panuzzi, que es el guitarrista de Sacros, creó este grupo, creó Miel. Y él conoció a Juan Carlos Duque. Tocaron juntos en algún momento. Entró Duque y de hecho salió Aquiles. Claro, exactamente. Y Miel fue el grupo que sobre todo tocaba Juan Carlos Duque en esa época, que salió un programa de José Alfredo Fuentes, fue el primero que hizo, que fue Nuestra Hora. Ahí generalmente actuaba el grupo Miel y otras bandas también de los 70 de Chile. Debe haber ido a Sábado Gigante muchas veces. Claro, exactamente. Al Festival de la Una. Que eran los programas que había. Eran los programas, exactamente. En esa época. Vamos a mostrar el Instagram, volviendo a los relojes, de Dando la Hora, para que la gente lo vea, a ver si lo tienen por ahí. Sí, puse la dirección. Pero para que la gente se contacte contigo, también está la página, ¿no es cierto? Sí, pues me voy a encontrar, si quieren aportarnos o con algún reloj, pueden encontrar este tipo de bellezas en www.dandolahora.cl. Exactamente. Si nos quieren seguir en Instagram, que ahí está apareciendo, ese es @dandolahora.cl, ese es el Instagram de nuestra tienda, ahí estamos haciendo un concurso. Ayer, miren, ahí está el post de cumpleaños, que ayer cumplimos 6 años. 6 años ya. 6 años ya cumplimos. Gracias. Y también me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Dando la Hora con Alfredo. Ahí me pueden escuchar hablando estas tonteras y muchas otras. No, es espectacular. Yo les recomiendo eso. Tremendo aporte. Gracias. Oye, pero es que hay que verlo porque fíjate, cosas todo eso que yo vi dos o tres programas y uno, el de los relojes electrónicos, el caso soviético. El caso soviético, claro. La historia de la colaboración con entrevistas incluidas ¿Entrevistaste al nieto de Olivia? Claro, pues porque yo decía, tenemos que documentar esto bien, pues. Entonces entrevistamos cuáles son los protagonistas de esta historia. Entonces dije, necesitamos a alguien chileno y alguien ruso. Entonces buscamos y dimos con el hijo de Julio Martínez, que es concejal en Ñuñoa, claro. Julio Martínez Jr., y que nos recibió muy buena onda, lo entrevistamos. Y a través de la gente de Rusia
logramos dar, no me preguntéis cómo, y que es primera vez que le da una entrevista a un medio chileno al nieto de Lev Yashin. No, claro, ni siquiera un medio deportivo. Claro, que de hecho el nieto de Lev Yashin es preparador de arqueros en Rusia y es como el que en la familia Lev Yashin es el que ha seguido el legado de su abuelo. Claro. Entonces, me acuerdo que estaba como impresionado, así como de Chile, claro, pero es que a mí toda la vida me hablaron de este gol y del partido del 62, era como un tema muy central en su vida. Entonces fue muy bonito, también lo entrevistamos y le contamos un poco la historia del reloj y cómo lo veíamos desde Chile. Nos contó cosas tristes del partido, sí. Nos contó que, por ejemplo, cuando volvieron a Rusia, que esto en Chile no se sabe, a Lev Yashin le tiraban cosas en su casa, le rompieron los vidrios. Había escuchado. O sea, no podía creer que lo había eliminado un equipo. Claro. Eso es algo que tú que sabes de los 60, nosotros no sabíamos, ¿cierto? Porque en realidad acá fue la euforia, pero como sabes, esto en Rusia fue diferente, porque lo había eliminado un equipo sudamericano que no era de los más potencias mundiales. Y también se dio una cosa, por mucho que fuéramos locales, también se dio una cosa como entre paréntesis bonita, que a través de esta pérdida, en ese tiempo además el Estado soviético te castigaba el Estado, tuvo problemas incluso políticos, Yashin, como que cómo podía ser que este tipo perdiera el nombre del país. Empezaron a sospechar, no, este gallo parece que tiene contacto con la CIA o se quiere ir. Claro, y lo que dice el nieto es que a través de esta derrota, porque Yashin siempre le había ido muy bien, y que esta cuestión fue como un baño de humildad para él que le permitió llegar a ser conocido hoy en día como el mejor arquero del mundo. Exactamente. Que las temporadas de después, así que salió algo bueno de esto para él y para su país al final. Pero fue un episodio sí. muy dramático. Y ahora tu abuelo está en un reloj, imagínate. Es maravilloso, yo creo que debe ser para el A propósito del Mundial del 62, ahí también crearon la tarjeta roja con el partido de... En ese Mundial se inauguraron, y eso es un tema que tenemos que tocar se inauguraron varias cosas. De hecho, la primera tarjeta roja se mostró ahí. ¿Por qué? Porque generalmente el fútbol se estaba volviendo violento dentro de los cambios que habían. Claro. Se estaba volviendo muy, muy complicado, mucha patada. De hecho, la famosa batalla de Santiago, Chile-Italia. Entonces, hay cosas que tuvieron que empezar a normarse. De hecho, Pelé resultó lesionado y prácticamente no jugó el Mundial 62. Casi no jugó, ¿verdad? Casi no jugó, y ahí la estrella fue Garrincha. Oye, y encontré algo para conectar nuestros dos temas. Miren lo que aparece acá en el manual. The Ramblers. Los Ramblers, por la portada de los supuesto. Ramblers, pues claro, el famoso rock del Mundial. Ahí fue todo un hitazo. Ahí hay que comentar un tema, Edson, para ir cerrando este bloque, que ese no fue un himno que encargaron. Lo que pasa es que a ellos se les ocurrió crear esta canción y después el resto le gustó, pero no es como sale en la serie que horriblemente lo pusieron. Cabros, qué bueno, ya este va a ser el tema del Mundial. No fue así, ¿cierto? No, para nada. A ellos se les ocurrió. O sea, se enteraron que el Mundial iba a ser en Chile y dijeron al otro día, hagamos una canción para este es nuestro momento para, digamos, básicamente colgarnos de este gran evento. Y les resultó súper bien. Y popularmente resultó, claro. Sí, fue el disco más vendido de Chile y probablemente de Latinoamérica, me atrevería a decirlo por mucho tiempo. Y popularmente fue considerado el himno y uno de los primeros himnos, que no fue encargado por la organización, uno de los primeros himnos de un mundial, ¿no? Claro. El primer himno, así como oficial de un mundial, claro. Englobó todo el evento, digamos. Muy chileno, para cerrar este bloque, porque el rock and roll en el resto del mundo estaba muriendo. El craze de la época, la locura, era el twist. Pero nosotros hicimos el rock and roll y todavía en Chile se bailaba rock and roll en 1962, un fenómeno que ya en Estados Unidos estaba decayendo. Hacemos pausa breve, les tenemos otra sorpresita para el tercer bloque. Fuimos a un encuentro de autos antiguos clásicos, pero de miedo. Y también lo último con nuestros invitados aquí en Vintage, el baúl de recuerdos. De regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, y les vamos a presentar a continuación una nota que realizamos en el Incontro Teramichi. ¿Qué significa esto? ¿Italiano? Sí, italiano, vero italiano. Se llama Encuentro entre Amigos. Es un encuentro de amantes de los autos italianos, así que vimos los famosos Ferrari, los Fiat, los Lancia, los Alfa Romeo, y nos trataron pero espectacular. Así que vamos con la nota a continuación, señor director. ¿Qué tal, amigos? Vamos ahora a conocer la historia de los autos italianos. Así se pronuncia. Realmente espectacular. Igual que Chile, los Alfa Romeo, los Ferrari, los Fiat, lo vamos a pasar del 1. Así que acompáñenos. Y partió inicialmente el año un poquito antes de la pandemia, en 2018, con un encuentro en la casa de unos amigos, en Chicureo. Este es un evento que trasciende el tema de los autos, habla de la industria, de la cultura, de la tecnología, del diseño italiano.
y cómo trasciende también en las vidas de las personas desde que el auto existe, digamos. Entonces aquí tú puedes ver autos de los años 40, 50 hasta los días de hoy. Y lo otro también bonito, que nos gusta mucho, es que puedes encontrar autos humildes y autos muy valiosos, ¿verdad? Pero todos se juntan unidos por la misma pasión. Primero empecé con inglesas, que era como mi gran pasión, pero la familia estaba relacionada con las motos italianas y me fui tirando hacia las motos italianas hasta que terminé hace algunos años llegando a Lambretta y Vespa, que las tenía como olvidadas. Y ahí, bueno, me apasioné, me enamoré de esa marca y represento 18 fábricas históricas, algunas italianas, y bueno, tengo la suerte también de restaurar por ahí Ducati, Chilera, Guzzi, Parilla, otras marcas también. Lo que muchos no saben es que los ingleses quizás son más apasionados todavía que los italianos con respecto a la cultura italiana y las motos italianas. Y por eso está este movimiento mod que decís vos, y ahí es donde yo me enamoro totalmente justamente de la Lambretta en Inglaterra. Es un Fiat 131 Super Mirafiori. Este es un proyecto que lo partió don Hernán Fuenzalía, que es un gran coleccionista de Abarth, que es el hombre que más sabe de Abarth en Chile. Él falleció y yo tomé el proyecto y lo terminamos como él lo quería terminar, así que en honor a don Hernán terminamos este Abarth. Es un Abarth que tiene motor 2000 con doble que leva Balestrini, doble carburador, el 4040, no, estaba bien armado. Y esta es la versión para poder correr en el grupo donde corrían en el rally, tenían que tener un mínimo de autos fabricados para la calle, y este es la versión de calle del auto que corría en rally. Este es un Lancia Delta que llegó de Japón desde el año 1992. Es la evolución número 1. Tiene un motor 2.0 turbo con 215 HP y soy el propietario desde el año 2018. Este otro, como hablamos, el tema del 131 Mirafiori, un rey del rally, digamos, del 80. La Regina, como dicen en Italia, campeón 5 veces consecutivas del rally, una marca que no ha conseguido nadie hasta ahora. Este auto fue por 25 años el auto de Eduardo Salinas, que es mi mecánico. Me costó mucho sacárselo de encima, era un auto de uso diario, irregular, pero estaba bien, pero yo quería hacerlo desde cero y se hizo desde cero. Es decir, este auto cuando yo se lo compré después de 25 años, se desarmó completamente, tanto motor, pintura, tapiz, tableros, todo. El auto no hay nada en lo que no se haya trabajado en estos últimos 3 años. Y de hecho el motor lo hizo el mismo Eduardo Salinas, que era el dueño. Y de hecho ahora en los rally de regularidad también han sido mi propio copiloto. Una cosa con respecto al diseño, en la antigüedad quizás el diseño de los autos era un tanto optimista, había caras alegres en los frontis. En los autos de ahora hay un poco más de agresividad. ¿Te gustaría opinar de esto? Déjanos tu comentario y si quieres un like. Nos vemos. Muchas gracias a los amigos de la Escuela Italiana, a los amigos del Incontro Tramichi, a Arnaldo Moto, que también los saludamos. Dijo que nos iba a ver también
a esta hora de la tarde, así que muchísimas gracias. Y una reflexión que quiero compartir con ustedes, para que ustedes sean los primeros que comenten. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube, en vintage.elbaúl. Pero piensas que el diseño de ahora, tú que estás tan involucrado con el diseño, por lo menos en el caso de los autos, tenía como un sentido un poquito más optimista. Ahora todos los autos son de un frente agresivo, con los ojos enojados. Es como que yo lo veo cada diseño de ahora lo veo un poco más así brusco, ¿no? Yo puedo responder, no soy experto en auto, pero puedo responderlo por el punto de vista reloj. Yo creo que en el general, en la fabricación de productos, se persigue mucho y se ha perseguido mucho la cosa funcional. O sea, yo creo que hay un chiste que es divertido, que los alemanes han destruido el mundo 3 veces. Lo destruyeron en la Primera Guerra Mundial, lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial y lo destruyeron en la Bauhaus. Con la famosa porque hicieron, arquitectura minimalista, moderna, que fuera todo así como vidrio y todo. Bueno, pero claro, se persigue, yo creo que una cosa más funcional, una cosa de costo. Y eso tiende a dar con diseños que de repente no se persigue la belleza, la simpatía, el encanto, ¿ya? Claro, exactamente. En relojería sí se ha mantenido algo de esto, si uno ve a las marcas de lujo, a la Rolex, a la Omega, siguen sacando cosas tan bonitas o más incluso que la época de dorada. Las modas van cambiando, los tamaños, hoy día se usan tamaños de relojes grandes. En la antigüedad había relojes de 33, mi papá tenía un reloj de 32 milímetros y eso era normal, hoy día se consideraría nano. Entonces, claro, hay tendencias que son distintas, pero yo creo que en el rubro de relojes sí la belleza es algo que todavía importa. ¿Y en la música? Yo concuerdo mucho con lo que dice acá mi estimado, porque creo que antiguamente se valoraba mucho más la estética, el trabajo hecho a mano, el detalle, la delicadeza de cada parte de lo que se quiera construir, del objeto que sea. También en la música. Pero hoy en día todo es muy minimalista, es muy funcional, es lo que es, digamos, es cosa de ver en McDonald's. Claro. Rápido, todo debe ser rápido. No, digo el diseño incluso, el diseño industrial que tiene el edificio, ¿no? Ah, por supuesto, pero te decía la música, pero hay que decir una cosa, que se hace mucha música, como vemos de los 68, realmente de hemisferio norte, quizás en el hemisferio sur estamos más tomados por un fenómeno que es el trap, el reggaetón. O sea, bueno, eso es interesante igual, porque mucha gente cree que hacer trap o hacer música urbana hoy en día es ir a un estudio y listo, y no es tan así, porque hay todo un trabajo. Se cree como algo minimalista, pero igual tiene cosas maximalistas, tiene mucho detalle la música urbana. Hay música urbana y música urbana, hay distintos tipos. Hay que diferenciarlo. Hay que saber diferenciarlo. Eso es algo que es un mensaje, por supuesto, siempre les damos desde acá, que hay que de repente ajustar un poco el catalejo para observar bien un fenómeno. Les quiero agradecer mucho a Alfredo, Edson, habernos acompañado en esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Y por supuesto invitados cuando ustedes quieran, y ustedes también. En 7 días más estaremos con un nuevo tema, con nuevas notas, con mucho más del recuerdo aquí en Vintage, el baúl. Nos vemos, que lo pasen bien.